Muy sinceramente, y no por razones de cortesía, agradezco a Inmaculada Socias y al profesor José María Luzón, de quien soy compañero en la Complutense, esta invitación que me está sirviendo para aprender muchas cosas y que también, desde luego, y no es lo menos, para conocer a algunas personas que solo de nombre pero no de cara y por lecturas sabía, y para ver de nuevo a antiguos amigos, lo que siempre es muy satisfactorio. Podría haber sido oportuno, y más después de hablar de tapices, que yo hubiera hablado de platería, que como algunos saben es asunto del que sé algunas cosas, pero salgo por un registro absolutamente diverso. Cuando se ha hablado, y ahora mismo, de las cosas que salen de España, yo más bien voy a hablar de lo contrario, de las cosas que entran. Ayer ya se habló en algún sentido. No sé, porque en el título, que es mío, pero hay quizá un defecto ya, porque algunas de las cosas que voy a decir corresponden al siglo XXI y no al XX, pero espero que pueda entenderse dentro de este seminario, a pesar de todo. Y no sé si ha sido oportuno que me parece que quizás solo uno de los que trato esté muerto. El hablar de vivos, Ceán Bermúdez no trató en su diccionario a ninguno que estuviera vivo, y el Ministerio, cuando saca la lista de, no sé del todo cómo se llama, vamos a decir represaliados, espera a que pasen 50 años. Si no han pasado 50 años, todavía no estás en la lista. Entonces, a lo mejor es muy impertinente que yo me refiera a algunos personajes que, afortunadamente, por otra parte, todavía no han muerto. Quiero hablar de 4 ejemplos, procurando ser lo más objetivo posible, y diría que cada uno saque sus conclusiones. Espero que no se me escapen demasiado a mí las mías, porque pretendo, insisto, ser objetivo. Y el primer ejemplo de los 4 que he señalado en el título se refiere, ya han pasado unos años, y en este caso sí, ya hablamos de alguna persona muerta. Me refiero a la colección Thyssen. Algo que, vamos a ver, querría decir que se habla de coleccionismo, y se ha hablado en el día de ayer, y de alguna manera en lo que acabamos de escuchar. Hay personas que presumen mucho, antes y ahora, de ser grandes amantes del arte y grandes coleccionistas que por eso lo hacen. Quiero señalar, digo de la manera más objetiva posible, que la adquisición que se hizo de esta colección, que ahora señalaré un par de noticias del Real Decreto Ley que se refiere a ello, esas obras que fueron adquiridas, en gran medida, en lo que se refiere, por eso he puesto este tomo de maestros modernos, en lo que se refiere a maestros modernos, fueron obras adquiridas, 338, fueron adquiridas especialmente entre 1970 y 1988, en un periodo de 19 años, a una media de 16 obras por año. Por supuesto, me estoy refiriendo a maestros modernos, pero algo parecido, aunque en menor medida, se da con los maestros antiguos de esta misma colección, que también fueron adquiridos de manera muy acusada entre 1971 y 1989. Después de producirse esta acumulación de obras es cuando se produce esa venta, que de todas maneras, y no puedo extenderme en ello para poder llegar en un tiempo marcado al final, realmente lo que dice el tal decreto ley en su artículo primero es que lo que se hace es que se establece, en los términos que establece, el Estado asume la obligación de aportar 42.000 millones, son 42.277, no quiero aburrirles con muchos números y redondearé en algunos casos, 42.000 millones de pesetas a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Es decir, que el Estado da esa cantidad a una fundación, no compra para sí, sino a una fundación, para la financiación de la compra por la fundación de la parte de la colección Thyssen-Bornemisza que fue objeto de contrato de préstamo anteriormente.
Entonces, hay otra serie de artículos que no hacen al caso ahora exactamente. Sí querría resaltar que en el artículo 5º se dice que no se regirá el contrato que se celebre entre la Administración y la Fundación, no se regirá por la Ley de Contratos del Estado, sino que se someterá al derecho inglés, literalmente. Se establecía en el artículo 8º el crédito extraordinario para pagar el primer importe, porque iba a ser en 5 plazos, cada uno de casi 8.000 millones y medio de pesetas. Estamos hablando en pesetas todavía. Aún se cargaban intereses que fueron muy altos y el resultado es que de los 787 cuadros, la media, ya sé que eso no es indicativo por completo, era de 53 millones de pesetas por cada obra del año que estamos hablando. 2 obras he colocado aquí a modo de ilustración porque fueron Paul Gauguin del año 1884 y El hombre en la carretera y Lichitsky del año 1919, 2 de las últimas obras que se adquirieron por la colección Thyssen-Bornemisza y que fueron adquiridas por la Fundación gracias a la, no sé si decir subvención, que el Estado dio a esa fundación. Quiero decir también, y quizá debía haberlo dicho previamente, que tanto lo que acabo de señalar sobre la colección Thyssen como lo que siga en los otros ejemplos es algo que voy a exponer en algunos puntos, pero evidentemente no de una manera completa. Pienso que, pasado el tiempo quizá, o a lo mejor inmediatamente, y no tiene que ver conmigo en este momento, es posible que se realicen investigaciones a fondo con tesis doctorales o similares sobre lo que ha sucedido en tiempo reciente, tiempo que nosotros hemos vivido, sobre adquisiciones del Estado, o no tanto del Estado, porque ya digo que esto fue a una fundación, lo que significa o tiene muchas consecuencias. Entre otras cosas, el mismo decreto ley indicaba que el Estado, en el artículo 4a, se comprometía al Gobierno, dice, a aportar los recursos necesarios para cubrir las diferencias que pudieran producirse entre los ingresos de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y la totalidad de los gastos necesarios para el cumplimiento de sus fines fundacionales. O sea que el Estado cubría, y de hecho ha ido cubriendo, no hay más que recurrir al boletín oficial, el dinero que faltaba y que no se conseguía exclusivamente con entradas y otros ingresos. El segundo ejemplo que quiero señalar es el de la colección Barez-Fisa. Lo que presento es la portada del catálogo que se editó en el Museo Arqueológico Nacional con la exposición que se hizo en el 2003. La adquisición es de 1999, 183 objetos, aunque no deja de ser curioso, en este caso y en otro, que y yo no me he parado, lo siento, a comprobar exactamente porque la señora ministra que hace la introducción al catálogo dice que son 181, pero esto pasa, diríamos, a las mejores familias, porque con el ejemplo que va a seguir sucede lo mismo, más complicado todavía, que no acabas de saber muy bien cuál es el número. Bueno, a lo mejor si lo investigas con todo cuidado, sí, pero unos dicen una cosa y otros dicen otra. No es que haya mucha diferencia en 2 números, pero la media de la adquisición de estos objetos fue de 13.661.000 pesetas, entonces un error de 2 piezas puede significar 26 millones de pesetas en aquel momento, que a lo mejor no era ninguna tontería. El total de la adquisición de esta colección fue 2.500 millones de pesetas que se pagaron en 4 plazos. Señala la introducción a ese catálogo la señora ministra de turno que esta colección se había hecho a lo largo de varias décadas. No sé quién le hizo los textos, que supongo que no eran de ella, pero si eran de ella me da lo mismo, porque realmente eso de las varias décadas se concreta en 15 años, 1984-1999. Las adquisiciones se produjeron en esos 15 años y nada más. Es un ejemplo más de coleccionista por amor al arte, pero que reúne una serie de obras en un tiempo breve, realmente 15 años no es mucho tiempo, me parece a mí, hablando de estos asuntos, y después lo vende al Estado. Lo vende al Estado porque también otro de los textos introductorios dice que el propietario ha sabido reunir y, aparte de decir apasionado amante del arte, ha sabido reunirla y transmitirla a sus conciudadanos, transmitirla mediante ese precio de 2.500 millones de pesetas.
Entonces, sobre esto, quiero decir también que lo mismo que en el caso anterior del Thyssen, donde hubo una valoración hecha por una casa de subastas, que yo sepa por nada más, conste que conozco muchos datos, porque además no hay más que recurrir a documentos públicos de boletín oficial y similares, por eso digo que quizá un desarrollo en una tesis doctoral o similar, un estudio profundo, todavía arroje más luz, porque son documentos en muchos casos públicos. Y siempre oí que lo de el contrato con la Fundación Thyssen, vuelvo por un momento atrás, que había algunas cláusulas que no se habían hecho públicas, y es posible que sea así, pero no me quiero meter en el asunto. Me basta con lo que dice el decreto ley, que eso está publicado para tener mi opinión, digamos así. Respecto a lo que estamos en la colección Valfisa, quiero decir, y pasa también con harta frecuencia, que a lo mejor es un error de apreciación por mi parte el pretender tal cosa, pero dado que estas piezas en 15 años habían sido adquiridas especialmente en subastas, eso es así, pero además se indica claramente en el texto del catálogo, no solo en las introducciones, en los estudios, que por otra parte, que quede claro también, son estudios realizados con gran profesionalidad y por personas que saben mucho sobre el asunto, digo que ahí figura en qué subasta se ha adquirido. No hubiera costado mucho repasar esas subastas y ver cuáles habían sido los precios de remate de cada una de las obras, porque salvo en alguna, consta en todas en qué subasta sucedió. Yo no he hecho esa investigación porque, insisto, ya hice mi tesis doctoral hace tiempo y no pretendo hacer otra por ahora, y eso lleva ya mucho tiempo y espero que me lo sepan perdonar. Quiero poner algunos ejemplos de estas piezas que se adquirieron. Por ejemplo, ese alabastrón egipcio que ven a la izquierda, teniendo en cuenta siempre que una media no es algo real, pero es que no sé el precio de cada cosa, pero repito que la media sale a 13.661.000 pesetas del año 99. Y lo que les pongo a la derecha, como ven ahí en una subasta de no hace mucho tiempo, 2008, esa pieza salió de España legalmente, poco antes de la subasta, y digo yo, mejor hubiera sido a lo mejor quedarse, que estaba aquí, con la que está a la derecha, que se estimaba, era portada de catálogo y se estimaba entre 40.000 y 60.000 libras, porque era una pieza rarísima encontrada en España, rara vez una pieza egipcia, que por otro lado es más antigua porque se calcula siglo IX o VIII antes de Cristo, mientras que el otro alabastrón, que no se sabe de dónde viene ni cómo ni por qué, solo se fecha en el catálogo del Museo Arqueológico entre el siglo VI y I, porque realmente es muy difícil precisar más. Pues esa pieza tan extraordinaria encontrada en España, publicada por el profesor Almagro y por la conservadora del Museo Arqueológico Mari Carmen Pérez Díez, en un artículo que recoge el propio texto del catálogo de la subasta de Bonhams, no fueron consultados. Y lo digo tan claramente, y me permitirán la anécdota, porque este catálogo se lo pasé yo al Museo Arqueológico y por cierto he tenido que hacerme con otro, porque la profesora Carmen Pérez Díez, supongo que después del enfado que le entró, no me lo ha devuelto, pero le perdono claramente. Entonces, esta obra, insisto, seguramente con razones muy poderosas, pero salió de España mientras habíamos comprado el alabastrón de la colección Valfisa. Otra de las piezas que estaban en esa colección Valfisa y que ahora están en el arqueológico son este par de leones. He querido traer en este caso lo que dice el catálogo: procedencia desconocida, cronología indeterminada. Verdaderamente, si los expertos no saben decir nada, no sé tampoco para qué los queremos. Y este alabastrón de la izquierda es el alabastrón corintio que se adquirió en la colección Valfisa hacia el 630-620. El que está a la derecha es de una subasta. No he buscado todas las piezas y espero que lo comprendan, solo algunas que me han salido casi al paso como para comparar, procurando que fuera la misma época y piezas similares. Incluso no he querido hacer la más mínima trampa y les digo que por eso la foto de la derecha es un poquito más pequeña, porque mide 2 centímetros menos que la de la colección Valfisa, pero son similares, de época semejante. La estimación en subasta, no sé, el remate era 1.200, 1.500 libras de la pieza de la derecha, que desde luego no son los 13 millones de pesetas del año 99, y además estoy hablando de subastas recientes, y los precios en el extranjero, desde luego, no quiero hablar de los de aquí, han subido claramente.
Otro ejemplo, la pieza Valdefisa es la de la izquierda, en subasta la de la derecha, atribuidas al mismo círculo del pintor de Antímenes, y sucede lo mismo, piezas semejantes. Incluso he querido poner el detalle del reverso de la de Valdefisa, que es lo que está en negro, porque es muy parecido, aunque son personajes diferentes, al que está a la derecha, y se estimaba este ánfora entre 4.000 y 6.000 libras. Y repito, de ahora, no del año 99. Y este par de lecitos, los grandes son los Valdefisa y los de la derecha en subastas, pues los dos de subasta, por simplemente entre 600 y 800 libras, te lo podías llevar. En cambio, 13 millones de pesetas, la media de los que se adquirieron Valdefisa, y son, como pueden apreciar, aunque más pequeños los de subasta, similares. Y termino con esto, presentando ese retrato romano que parece de época severa, el de la izquierda, que es el Valdefisa, y el de la derecha, probablemente Maximino I, he querido, aunque quizá no se vea del todo, porque verán a la derecha que salió de España con el permiso de exportación lógico. A veces no se sabe por qué comprar algo y dejar salir cosas hasta cierto punto similares. Pero todavía quiero decir algo más. Es que ciertamente un recorte de periódico no es siempre una fuente indudable, pero leo aquí algo que corresponde al 12 de julio del 2010, no ha pasado todavía un año. Dos arqueólogos italianos, Daniel Larriccio y Mauricio Pellegrini, descubrieron cómo 25 de las 180 obras de la colección Valdefisa adquirida por el Museo Arqueológico Nacional provenían de las arcas de uno de los principales mercaderes ilegales del mundo, Giacomo Medici. El mercado negro de la arqueología ha refinado su sistema, etc. Estamos convencidos de la buena fe del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, no como ha pasado con otros museos que eran conscientes de que estas piezas estaban adquiridas ilegalmente. Este Giacomo Medici, que está condenado, aunque ha recurrido, y probablemente porque ya es mayor, tiene 70 años, probablemente no pase por la cárcel, pero estaba combinado con algunos de los que realizaban excavaciones en Italia, y las obras pasaban directamente a sus manos. El Metropolitan ha devuelto ya creo que es una crátera, pero no recuerdo del todo la pieza, de Eufronios, que es palabra mayor, porque procedía de esta manera. No sé en el arqueológico lo que va a pasar, porque evidentemente estos expertos sí han reconocido a través de fotografías que 25 de esas piezas de la colección Valdefisa proceden de esas excavaciones, que ilegalmente llegaban las obras. Cuentan incluso cómo a veces tenían el barro todavía, y cómo por otra parte Giacomo Medici las arreglaba suficientemente. Pasamos a otro ejemplo, ya no, sino de la colección Naseiro, adquirida por el Museo del Prado. Esto es la portada del catálogo. Esto llegó por otro camino, que es a través de la dación en pago de impuestos. Dación en pago de impuestos no del señor don Rosendo Naseiro, sino que, siguiendo un procedimiento, a mi modo de ver, que significa una interpretación torcida de la ley, no es que el señor Naseiro pagara impuestos. El impuesto fue el impuesto de sociedades, estoy hablando del año 2006, el impuesto de sociedades del BBVA. Entonces el BBVA le compra la colección a Naseiro y después la ofrece como dación en pago al Estado. Creo que el espíritu de la ley, y aún seguramente la letra, no iba por este camino, porque se trataba de que quien tuviera obras de antigüedad y etcétera, con una serie de características, pudiera pagar impuestos de esa manera, no que se produzca una transacción actual y que entonces un banco, en este caso, pague de esa forma. Pero, en fin, no quiero entrar en esa cuestión, que no es la que nos afecta ahora mismo. La negociación, curiosamente, en función de lo que he dicho, no se hizo tanto entre el BBVA y el señor don Rosendo Naseiro, sino que se hizo entre el Ministerio y el señor don Rosendo Naseiro. Y una vez que se llegó al acuerdo pertinente, a lo mejor no habría que decirlo del todo así, entonces se le indicó al BBVA que ya podía realizar la adquisición al señor Naseiro. El asunto fue muy complicado y no lo conozco con todo detalle, porque algunos de ustedes sabrán que yo he pertenecido durante muchos años a la Junta de Calificación. También entre los aquí presentes hay alguno que estuvo unos buenos años en aquello, pero esto lo lleva la Comisión de Valoración, a la que yo no pertenecía. Curiosamente, cuando eres presidente de esa Junta, no perteneces a la Comisión de Valoración, que es la que se ocupa de las daciones en pago, por ejemplo. Es otro asunto que tampoco es de tratar ahora, pero que en el decreto ley correspondiente está hecho
diría yo, y me permitirán que lo diga, con muy mala intención. No por mi persona, entiéndase que yo no existía cuando aquello, pero tiene su trastienda. En todo caso, la negociación fue larga. Primero iban a comprarse 33 obras y se pedía 31 millones de euros, o sea, casi a 1 millón de euros por pieza, y se parecía exagerado, o a algunos de la Comisión de Valoración les pareció exagerado. Se llegó al acuerdo de que en Laseiro ponía 7 obras más y se subía a 40. Era una cosa como de chamarileros, pero en fin, decía 7 más hasta 40, y entonces el precio se rebajaba de 31. Aquí también ha resultado algo curioso, porque yo he tenido alguna noticia de cómo se bajó a 29.700, pero luego al final la cifra que se ha dado oficialmente ha sido 26 millones de euros. Me alegro, si todavía nos hemos ahorrado 3 y pico, mejor. Entonces, 40 obras por 26 millones de euros, que dan una media de 650.000 euros por pieza, 650.000 euros por pieza. A poco que conozcan, a lo mejor no es su especialidad, cuánto valen estas obras en subasta, se darán cuenta, pienso, que hay bastante diferencia entre una cifra y la usual en el mercado. Es cierto que había una pieza absolutamente extraordinaria, son las páginas de catálogo, pero he querido traerlas así expresamente. Este Van der Hamen, que fue del Marqués de Leganés, que efectivamente ha acabado en casi 8 millones de euros, y es una pieza sin duda extraordinaria. Las demás van más bajas, pero también he querido señalar como, por ejemplo, esta otra, que es la que ven en el platillo, que está firmado Felipe. A lo mejor algún día escribo de él, pero aquí aparecía como atribución a Gabriel Felipe de Ochoa. Creo que es una atribución cierta, por supuesto, pero claro, si resulta que ni se sabe mucho de este hombre, porque verán la fecha que le ponen arriba, ¿no? La misma que tiene el bodegón, pues esto fue 1 millón de euros, entonces 168 millones de pesetas, 166, perdón, parece a veces quizá para mí mucho dinero. Un Meléndez, diría yo, un Meléndez más. Sí, ya sé, y ahí lo cuentan. Por cierto, que esos textos, que son los del catálogo, son también los que justificaron la adquisición. Y no me parece que sean verdaderamente como para matrícula de honor. No digo que estén mal, digo que son breves para jugarse millones de euros y poco expresivos. El Meléndez fueron 2 millones de euros, perdón, 2 millones de euros. Y todavía el último que pongo, el Santiago Alabert, son dos, solo he puesto esta foto, pero son 2 floreros, dos floreros de Santiago Alabert, que estos entraron en la propina de los 7 más. Verán arriba en Santiago Alabert que dice documentado, bueno, quizá no se alcanza a ver, en 1799, porque es la fecha de los floreros, y parece que nadie sabe más de Santiago Alabert, sino que tiene estos 2 floreros de 1799. Como fueron como en la propina, a lo mejor hay que pensar que fueron gratis, y entonces estaría mejor. No deja de ser curioso también cómo se interpretan las cosas, porque en otro recorte de prensa que tengo aquí, de ese momento, señala que se ha adquirido y que se van a exhibir mediante dación del BBVA, que ha pagado 26 millones de euros por este conjunto. O sea, se reconoce que el BBVA ha pagado a un señor 26 millones de euros para luego pagar los impuestos. Vuelvo a decir que ese no es el propósito de la ley y del decreto ley que recoge estas cosas. Y dice, por este conjunto representativo de los mejores autores del género, desde Sánchez Cotán hasta Goya. No había ningún Sánchez Cotán ni ningún Goya. Claro que son nombres gloriosos, pero no había ni del uno ni del otro. Pero esto se cuenta así, y estas noticias suelen ser así de agencia y se repiten una vez más y otra y otra. Otro asunto, y este es el cuarto, me parece, ¿no?, de los ejemplos. Este va del Museo del Traje, y siento no poner los letreros porque de esto no sé, aunque tendría que decir entre paréntesis que soy del Consejo Asesor del Museo del Traje, pero tampoco les voy a contar mi vida en ese sentido. Por otra parte, aunque existía alguna reunión, ahora ya no sabe nadie si existe el Consejo Asesor o no. De hecho, le he preguntado al director del Museo del Traje y me ha dicho que era la primera noticia que tenía de ese Consejo Asesor. De manera que, ¿qué le vamos a hacer? A algunos ministros posteriores a la ministra que a mí me nombró, sin conocerme, pues solo porque soy serio, permítanme que lo diga, porque los demás todos eran modistas y se entiende que no son serios, pero yo sí, porque llevo una cara seria por el mundo. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, no sé mucho y me gustaría saber y haberles podido poner aquí, pero esta es la publicación oficial y no dice de quién es cada vestido, que seguramente, y también adelanto, que seguramente a muchas de las damas aquí sentadas les resultarían estupendamente puestos, aunque yo no he conocido a nadie que se los haya puesto, porque
estos vestidos, que no son solo los que ven, de hecho, no sé exactamente cuántas piezas fueron, porque en la publicación del Ministerio dice 201 piezas. Hay que entender que no solo son vestidos, hay cinturones, zapatos, bolsos, cosas por el estilo, y me parece que son más de 200, lo quiero decir para ajustarme a la realidad. Esta fue una colección que ofrecieron dos italianos, si diré bien, Enrico V y Paolo, si no me salía el nombre, Paolo Tinarelli. Estos dos personajes italianos, lo digo de los que a veces si uno, yo no me dedico a eso, pero claro, en este asunto sí he buscado un poquito, puede uno encontrar la fiesta que daban en el Borghetto Flaminio, porque crearon estos dos personajes lo que se llama el Mercatino Borghetto Flaminio en Roma, donde se venden, el texto, vamos a decir, oficial dice reciclado, vestidos usados, etcétera, pero dan grandes fiestas, o no están ninguna, a lo mejor no son tan grandes, pero dice desde las 10 de la mañana, este recorte que tengo aquí, a las 5 de la tarde, personajes de la aristocracia, innumerables del espectáculo, como Ana, yo no los conozco, pero a lo mejor tengo esperanza que alguno de ustedes sepa de alguien, Anna Fendi, su hija Ilaria Venturini, Mirabella e Anna Machamauro, habitual del Mercatino, dice, y que buscan objetos constantemente, la princesa Ginebra Giovanelli, Caterina Tornolia, sobrina de la infanta de España Beatriz de Borbón, el marqués Manfredi Antamoro, la condesa Alessandra Vilasanta, el marido Federico Bona, etc. Entonces, estos personajes que dan estas fiestas en su Mercatino ofrecieron de una manera muy rara una colección de indumentaria, no, estoy diciendo bien, 2 millones, no me pierda yo. Fueron 3 plazos de 576.000, 607.000 y 707.000. Sí. No sé por qué la cifra que da el Ministerio no llega a los 2 millones de euros. Supongo que también habrá habido una pequeña rebaja. Ofrecieron un 25% de rebaja, que luego se quedó en nada, y solo admitiendo 3 plazos, que también se quedaron en menos porque 2 se pagaron en el 2006 y 1 el 2007. Coste, y puedo decir que me consta que hubo 2 informes, pero 2 informes que se guardarán y que alguien los investigue, porque eran a personas que habían escrito sobre moda diciendo qué bien que por fin se compre moda en España, y firmaba algo más probablemente, pero no mucho más, y otro volvía a decir qué alegría que por fin se compren trajes. Nadie los vio, nadie los vio. Entonces, hubo alguna advertencia que se hizo al director general de turno, que viendo las circunstancias del asunto, porque además el tercer ofrecimiento resulta que ya no venía a nombre de Enrico V, sino que venía de un Federico V, que puede ser que mucha gente en Italia se llame así, pero de todas maneras sí hay alguien que tiene su oficina en Monte Carlo que se llama así, y que es una empresa de búsqueda y selección de personaje especializado en el sector bancario y a nivel internacional. No se entendía muy bien cómo había pasado los trajes de los coleccionistas del Mercatino Borghetto a este otro personaje. El director general, con buen criterio, dijo que todo esto quedaba parado y que no se pagaba nada, pero hubo un cambio de ministerio y el director general siguiente, a pesar de que se le hicieron las mismas advertencias, pues dijo que se pagara, y de hecho se pagó. Nadie había visto las obras, y que son algunas como las que ven, pero bastantes más. No sé si alguna se expone y si alguna se expondrá. Será cuestión de que los expertos miren si pertenecen a los famosísimos modistos que aparecían en la lista, o un traje cualquiera se le pone una etiqueta cualquiera. Y termino señalando, esto es lo del botón de muestra, que me perdonarán que sean 2 botones de muestra en vez de 1, como anunciaba el título de la conferencia, y no iba a quedar libre nadie. Esto es el Reina Sofía. Entonces, en el 2008 se han adquirido 2 piezas de Medardo Rosso. No quiero entrar, porque Dios sabe lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en esa comisión, lo que hubiera hecho cualquiera de los aquí presentes. Sabrán que hubo una comisión que determinó que la frontera entre el Prado y el Reina se establecía en el nacimiento de Picasso. Medardo Rosso nació en 1858, y murió en 1928. Según eso corresponde al Prado, pero esto ya se ha saltado más de una vez, porque aunque lo diga una ley, quizá no es ley, a lo mejor solo es un decreto ley, no lo recuerdo ahora, pues tampoco importa mucho, a lo mejor no hace falta que importe, pero en todo caso fue para el Reina. Esta pieza que les enseño es una de las 2, no he conseguido una foto de la otra, es el bambino que ride, el otro es el bambino malato, mejor que venga el que ríe que no el enfermo. Son semejantes,
son semejantes cera sobre yeso, 25 centímetros, 25,4 para no mentir, cada uno de ellos, 25,4. Si tienen alguna curiosidad por Medardo Rosso, que yo, insisto, tampoco lo he investigado a fondo, de estas piezas en cera sobre yeso, el que no tiene una es porque es tonto. Entonces, quiero decir que hay unas cuantas y espero que todas sean ciertas, ¿no? Bueno, eso estaría bien si no fuera, o a lo mejor sí, que he dicho que procuro ser objetivo. El enfermo costó más caro, será por las medicinas, 909.500 euros. 909.500 euros. En cambio, el que ríe, dado que ríe, 802.500 euros. Son los datos oficiales que costan, no tienen más que dar a la tecla y lo ven. Y, como he dicho, que 2 botones de muestra, este es el otro. En el 2010... en el Reina también se adquieren, aquí también pasa de todo, porque por un lado dicen que son 300 fotos, pero en otro momento aparece alguna más, no cambian las cosas, vamos a decir 370 para redondear, 342 de los fotógrafos Harry Schank, recientemente fallecido en el 2006, y de Janos Kender, 12 son de Richard Serra y 16... sí, de Dan Graham, se me iba el nombre ahora. Entonces, esas 370 fotos han sido adquiridas por el Reina. Este fue un conjunto, el proyecto denominado Pier 18, que fue una obra, un proyecto que se hizo en 1971, en que distintos artistas tenían proyectos y fotografiaban, Schank y Kender fotografiaban sus proyectos, aunque también Richard Serra hizo 12 fotos y Danahan hizo también. Esta es de John Baldessari, no la foto es de Schank y de Kender. Simplemente Baldessari lo que hizo fue el proyecto de decir, esto se titula algo así como marco para el puerto de Nueva York, poniendo los dedos en la posición que ven. Bueno, he traído algunas más, como por ejemplo estas otras que también son de los 2 fotógrafos y esta otra serie también de los 2 fotógrafos, y estas que son las de Richard Serra, por ser probablemente algo más conocido, las he querido traer, que es la serie completa. Entonces, se hizo una exposición en el MoMA de Nueva York, en ese año 71, de las 370 fotos. Parece, solo digo parece, que se ofrecieron la colección al MoMA y el MoMA dijo que ya bastante había hecho con exponerlas, pero no las compró. Entonces hay dos juegos de fotos, y Dios quiera que no haya más. Oficialmente hay 2, una en la colección Liechtenstein y la otra la que adquiere el Reina Sofía en el 2010. Entonces, el precio es, por ser vos quien sois, Reina Sofía, 1.200.000 euros. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve en el mercado cómo salen algunas de estas fotos sueltas, por ejemplo la de los dedos, que es bonita por otra parte, pues la estimación es de 1.400 euros. Entonces, a mí me parece que no acaban de cuadrar del todo las cuentas. Con esto termino y muchas gracias. Me ha gustado mucho y además la delicadeza con que has tratado el tema, porque te has callado muchas cosas que tú sabes y que yo sé también y que no se pueden a lo mejor decir en público. Cuando se habla del comercio de arte, a veces se quiere defender que antes pasaban unas cosas y ahora no, o al revés, que antes no pasaban y ahora sí. Es que estamos viendo las 2 posturas. Antes no pasaba y ahora sí. Y ha pasado siempre. De la colección Varecisa, por citar solo de las cosas que puedo hablar. De la colección Varecisa, ¿cuál sería la solución una vez que el Estado ha comprado las cosas, que las ha llevado al Museo Arqueológico Nacional, que las ven los expertos del Museo Arqueológico Nacional, que previamente habían hecho una valoración de esa colección muy por debajo de lo que luego se pagó, valoración que se guardó, por lo que sea. Y cuando la colección llega al Museo Arqueológico Nacional
y las ven con más tranquilidad, dicen, ah, pues este casco etrusco es falso. Y se ha pagado por él la media que tú hayas dicho, 50 millones de pesetas. Bueno, déjalo, está en el lote, tal, vamos a no destaparlo. Pues sí, pero estás ahí haciendo... Yo le dije a los responsables del Museo Arqueológico Nacional, oye, dejad por escrito esto. Mandad un escrito a quienes han dado el paso de comprar ese casco, que sepan que han comprado un casco falso, díselo. Porque luego va a parecer que tú estás implicado en la cosa. Los vasos esos que dices, bien, ese artículo que conoces está escrito por un periodista a inspiración mía. Mira, lo puedo decir, a inspiración mía. Salvatore Setis, cuando vino aquí a una de las conferencias del Prado, estuve comiendo con él un día, estuvimos en Segovia, me contó el episodio de los vasos que habían salido y tal, y que estaban en la colección Varecisa. Esos vasos han sido excavados en tumbas etruscas clandestinamente en los años 80, 70, 80. Hay fotografías de los vasos rotos. Luego los vasos van a Suiza. Se sabe el restaurador que los restauró en Suiza. Y están las fotos de los vasos enteros. Eso lo tiene la policía italiana. Y ahora están comprados a Varecisa. Ya no entro en precios, si pagan 10 veces más de lo que se hubiera podido comprar, ok, esa es otra historia, y los tiene el Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué es el mercado de antigüedades, obras de arte, etcétera, etcétera? Porque yo, por ejemplo, si quiero llevarme un coche de un país a otro, tengo que hacer un montón de papeles, llevar una matrícula, pero estas cosas se mueven y no llevan una guía, no llevan nada, se mueve como... Yo creo que con el comercio de arte y con los futbolistas hacen unos negociazos impresionantes que nosotros no conocemos. Gracias, José María, porque... Nunca he pertenecido ni a la Junta de Valoración y de Exportación, nunca me nombraron eso. He estado en muchos sitios, pero en esa Junta nunca he estado. Nunca he estado en el patronato ni del Museo del Prado, ni de ningún patronato de nada. Vamos, estuve unos meses en el Museo Arqueológico Nacional, me cesaron enseguida. Este mundo, en realidad, desde ahí se ve más cerca, y tú que has estado tantos años, pues claro, me interesa ver la postura que tienes. Con respecto a lo de la colección, a la compra de la colección Thyssen, bueno, pues si vas a pensar en alguien que haga una tesis sobre ello, dile que el día que se ponga que hable conmigo. Bueno, yo sí que estuve en la comisión de valoración hace años, y también he de decir que no siempre la comisión de valoración tiene la culpa de las cosas, porque yo recuerdo un caso muy importante, que es que ayer hablaba yo de la colección Massaveu. Pues la colección Massaveu fue adquirida por el gobierno de Asturias, bueno, fue adquirida, entró en el gobierno de Asturias por derecho de sucesión, me parece que el nombre es este. Como que el gobierno de Asturias no tenía comisión de valoración, la pidió prestada al ministerio, y entonces formaba parte de la comisión y de la Junta, y estuvimos bastantes sesiones yendo a Oviedo, viniendo a Madrid, porque había una parte de la colección que estaba en Madrid, viendo pieza por pieza, y era realmente una colección extraordinaria, pero muy reiterativa, o sea, así de memoria me acuerdo que había pues como, no sé, como 30 y pico Martínez Cubells hijo, muy parecidos. Y Eduardo Naranjo, pues que se ve que el señor Massaveu le gustaba mucho la pintura de Eduardo Naranjo, había muchísimos. Y claro, la decisión de la comisión de valoración, en este caso, pues fue no recomendar la compra, que se quedaran entera la colección que se ofrecía, sino una selección. Pero esto no se hizo así, nos agradecieron los servicios prestados, pero nos dijeron que políticamente no convenía
poner cortapisas al conjunto y se quedaron en el conjunto. O sea que en este caso, pues también diré que no son las comisiones de valoración muchas veces las que deciden, sino el político que les encarga el informe. Otra cosa que sí que digo, porque es algo que a mí me preocupa enormemente, es la puerta falsa que significa el comercio de arte contemporáneo. Porque yo nunca he entendido las valoraciones del arte contemporáneo, pero los años que estuve en la Junta sí que, vaya, es que te quedabas pasmado de ver cómo con lo que se pagaba por una tontería, entre comillas, pues eso, de un artista de 10 años antes, pues que se podían comprar 20 obras maestras de verdad, de valor patrimonial contrastadísimo. Y esto es algo que algún día pues alguien tendrá que meter mano sin prejuicios, porque claro, aquí hay un trasfondo de que parece que si te metes en esto pues eres un antiguo y, hombre, es que tú no sabes si esto realmente, internacionalmente, esto vale lo que vale una pintura a lo mejor de un pintor que la pintaba hace 10 años y dices, pero por favor, pero si esto, si vas por galerías de arte y preguntas ¿qué vale esto? Es muchísimo menos. Y en cambio, pues el Estado lo compra al precio que el marchante o la fundación del artista le pide. Y esto sí que doy fe de que es así. Y es algo que algún día alguien lo pondrá vaya, lo destapará y será pues un escándalo bastante considerable. Un par de observaciones. Por una parte, que efectivamente, no quiero hablar mucho de eso porque nos saldríamos muy de hora y de asunto, pero efectivamente Francesc Fontbona ha dicho verdad, como no, al decir que la Comisión de Valoración, al fin y al cabo, es un organismo consultivo, vamos a decir así. Y quiero decir, sin entrar en profundidades, que solo él tendría que entrar, que él dimitió de la Junta en un acto que le honra muchísimo, y él lo sabe porque yo le escribí al respecto, que efectivamente la Comisión de Valoración, a la que yo sí algunos años he pertenecido, a veces ha decidido cosas, y en el caso Naseiro, lo digo, vamos a decir de alguna manera, de oídas. Alguna cosa no es de oídas, porque comentando con el presidente de la Comisión de Valoración, me acordaré, son 2 palabras. Le dije, ¿te das cuenta de qué es la colección Naseiro? Y me dijo, Naseiro, Naseiro. Y le dije, sí, Naseiro, Naseiro. Y entonces fue al ministerio, y me consta, y creo que no al ministro de Hacienda, pero al siguiente le dijo, es Naseiro, Naseiro. Y entonces dijo, eso no se adquiere, dijo el ministro o su secretario de turno. Lo que pasa es que la Comisión de Valoración dijo no, y después en un juego entre ministros, que esto sí se lo digo en media palabra, Hacienda suele tener siempre el complejo, creo yo, en el tiempo que estaba ahí, creo que es lo que he conocido, de que da poco dinero para adquisiciones a Cultura. Entonces, si Cultura llora, dice, bueno, como no le damos nada, vamos a decirle que sí. Lo que pasa es que cuando dice que sí, suele ser en casos como este, y no dando un presupuesto mayor que a lo mejor convendría. Pero por supuesto que la Comisión de Valoración, y lo de arte contemporáneo, y acabo. Ay, Francesc, si estuvieras ahora en la Junta verías tú, porque que yo no estoy, a mí me echaron, pero, y no, nadie piense mal, no, sí, fue cuando lo del traje, pero tampoco digo, cuando los trajes esos, pero tampoco digo que fuera necesariamente por ello, pero que ahora todo está volcado hacia el arte contemporáneo, no hay más que ver quiénes son los miembros de la Junta, y ya si conoces lo que sale en el boletín, y algunas cosas que te cuentan que no están en el boletín, pues está completamente volcada hacia el arte contemporáneo en unos precios... ¿Para qué vamos a hablar? Que, como has dicho, no son los de mercado. Y una última cosa, que si no, complico todo, es que cualquier galerista anticuario, y eso de antiguos y modernos, y mira que he luchado yo por ello en ese sentido, sabe que el Estado tarda tanto en pagar que siempre pide un tanto mayor por encima, a veces muy grande por encima. Me consta en casos en que un particular ha dicho, yo te pongo el dinero encima de la mesa, y se lo han dado por la mitad. Es así, desgraciadamente. No más, que si no, lo agoto todo.